Oremos para pedir la bendición del Todopoderoso que nos dé sabiduría para comprender estos temas, que son de vital importancia porque se trata de la adoración al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, al cual nos ha puesto como guía para que podamos tener la vida eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el don de la vida. Te suplicamos que nos des sabiduría para entender toda tu palabra, para escudriñarla y que sea el Espíritu de tu Hijo el que nos guíe, como el apóstol decía, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Permite, Padre eterno, que por el perdón de nuestros pecados y el amor tan infinito que tienes, podamos entender este tema. Te lo agradecemos todo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre un tema que trae mucha polémica, pero a la luz de la palabra de Dios queda muy claro. Este tema es la Santísima Trinidad. Es uno de los dogmas católicos sin ninguna base bíblica, porque la Biblia en toda ella no apoya este dogma humano, y menos de una Trinidad. Para que podamos llegar a la verdad, es Cristo el que nos va a guiar. Y nos dice en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Evidentemente, es el Espíritu de Cristo el que mediaba entre el Padre y la humanidad. Y a los profetas que profetizaron y escribieron la Biblia, se nos dice claramente en el versículo 10 y 11, que era Cristo, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos. Por medio del Espíritu de Cristo siempre se ha transmitido la voluntad del Padre. La Biblia, como decíamos, no apoya este dogma. Y leemos en Deuteronomio 6:4, Antiguo Testamento, Yahweh, nuestro Dios, es uno solo. Y en Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. La Biblia contradice el dogma trinitario, cualquier dogma trinitario, de origen idolátrico, pasado a Roma y de esta al papado. El término trinitas es latino, o triada divina. En el hinduismo tenemos denominado Trimurti. Son tres divinidades, Shiva, Vishnu y Brahma. Será la palabra de Dios la que nos guíe a comprender la verdad que ya está revelada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 en adelante hasta el 25 nos dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hoy el ser humano tiene la oportunidad de elegir la vida eterna y es posible únicamente a través de Jesucristo. Si solo el Espíritu de Cristo es el único que tiene esa misión, lo comprobamos en 2 Corintios 13:5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No hay nadie en la tierra que nos pueda llevar al Padre, solo uno, y es Cristo. Efesios 3, 17, 18 y 19 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gálatas 4:6 nos indica cuál es el único mediador. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿De quién es el único Espíritu Santo que media entre el Padre y la humanidad? Lo hemos leído antes, Primera de Pedro 1:11. Nos explicaba que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Es Cristo en espíritu el que derrama los dones. En Efesios 4, 7 y 11 nos dice claramente: el 7, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vayamos nuevamente a las Escrituras y leamos en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Mensajes Selectos también tenemos la expresión de los testimonios que escribió Elena G. de White y nos dejan más claro, si cabe, de dónde procede el Espíritu Santo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 294, el último párrafo. Leemos: el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo, divino-humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Nos afirma quién es el Espíritu Santo y de quién procede, y termina aclarando que es Cristo el único que nos hace uno con Dios, porque nuestra naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. Así vemos que tenemos al Padre en el cielo y el Espíritu de Cristo, el que en la tierra nos lleva al arrepentimiento y obediencia. Finalmente, la palabra de Dios cuenta mejor que cualquier humano. ¿Cuántos se cuentan en el gobierno de Dios para la eternidad? Vamos a leer Apocalipsis 22, 1, 3. Después
me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así vemos claramente que es imposible sacar de la palabra de Dios una Trinidad que no existe, solo es un dogma humano, y mayor prueba de esto es la reflexión que podamos hacer. Si el Padre ha puesto a Jesucristo como su mediador, ¿cómo es posible que Él directamente no pueda estar en nosotros? Evidentemente, porque hay un mediador, porque el Padre ya nos es velado porque la raza caída, la humanidad, con el pecado, sería fulminada ante el Espíritu del Padre. Por eso necesitamos un mediador, el cual seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en espíritu. Y físicamente Él está en el Santísimo, pero ya ese es otro tema. Espero que entendamos todos con este pequeño estudio que solo el Padre y el Hijo conforman la divinidad. No hay un tercero, porque el tercero estuvo en el cielo y formó discordia y fue arrojado a la tierra. Vamos a hacer una pequeña reflexión. En San Juan 1, el versículo 35 nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Reflexionemos. ¿Es el Cordero de Dios y el Padre el que conforman la divinidad? Tenemos en toda la palabra de Dios muchos versículos que nos dan a entender que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, estaba plenamente lleno del Espíritu de su Padre. Es el único ser humano que puede contener el Espíritu del Padre. Los demás no podemos. Por eso nos refleja la Biblia en Gálatas 4:6, que ese Espíritu, el que nos salva, es el de Cristo, hasta que Él mismo nos reúna con el Padre. Cuando ya estemos transformados, cuando Cristo nos haya recogido de esta tierra y nos lleve al Padre, ya podríamos decir: he aquí que podemos ver al Padre, porque es Él el que nos ha reunido. Sin Él nada podemos hacer. Nosotros solo podemos actualmente tener seguridad de que si el Padre nos ha enviado el Espíritu del Hijo, es el único Espíritu Santo. No tenemos en quién ni en nadie que confiar, solamente en el Espíritu de Cristo. Él es el que habla a nuestra mente, Él es el que nos guía, nos inspira, Él es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón. En Apocalipsis 3 nos dice: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada cual según fueren sus obras. Confiemos en las palabras de Cristo, en su promesa, y un día podremos estar cumpliendo la gran promesa para todos los que amamos su venida y queremos vivir conforme sus mandamientos. Juan 14, 1 al 3. Para terminar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitas te damos porque un día mandaste a tu Santo Hijo en forma humana para pagar por nuestros pecados, y porque luego
Enviaste su Santo Espíritu para que nos guiara todos los días hasta el fin del mundo. Es el Espíritu de tu Hijo, Padre Eterno, porque Él era obediente y Él nos puede enseñar todo aquello que sea para salvación. Te suplicamos que sea Él, el Espíritu de tu Santo Hijo, el que nos ilumine a comprender y a entender tu santa palabra y nos guíe a la verdad, al camino y a la vida, porque tú nos amas, porque tú quieres nuestra salvación, Padre Eterno, y porque nos has dado el mayor tesoro del universo. Esperamos su venida muy pronto y comprendamos que gracias a ti, que has permitido que baje tu Hijo y que nos guíe y que nos lleve, Señor, a soportar todo y comprender todo. Es en su sagrado nombre, en el nombre de Jesús, que te lo pedimos, Padre. Hágase tu voluntad. Amén.